Y una sesión muy interesante en la que contamos con dos profesores estupendos, además dos amigos, así que estoy encantada de estar aquí con vosotros. Y Vamos a una sesión muy interesante con la intervención de Santiago Sánchez, estupendos, además compañero, amigos, amigo, profesor titular de esta universidad, un excelente profesor, con la intervención de área de lengua Santiago española, Sánchez, que ha sido investigador en la Real Academia Española y forma parte profesor de investigación de historia de la lengua y de tecnología del español española. Sus investigaciones giran en torno al análisis lingüístico, del estudio del léxico, de la historia de la lengua, de la variación del cambio lingüístico española, pero cuenta con numerosas investigaciones que giran en torno a temas muy variados e interesantes, de la lengua del cambio lingüístico española, pero cuenta con numerosas investigaciones en torno a las sistemas de variados e interesantes, de comunicación española, pero cuenta con numerosas investigaciones precisamente de teatro, con una conferencia titulada Humor paso a paso, precisamente Pues muchas gracias con una conferencia titulada... Bueno, pues vamos a empezar con humor. Yo no sabía si era en serio o en broma y todavía no lo tengo muy claro. He venido con traje de seriedad. Bueno, pues vamos a empezar humor paso a paso. A propósito, si era en serio o en broma y todavía no lo tengo muy claro. Esconde un juego disémico, ¿no? Por un lado, los pasos son piezas teatrales, humor paso breves, de naturaleza cómica, que se dan, esconde un juego diseño, ya continúa por un lado, los pasos son piezas teatrales y en segundo lugar, de naturaleza cómica, que se dan, esconde un juego, es que es un acercamiento también metodológico al análisis del humor, y en segundo lugar, de naturaleza cómica, la propuesta, por tanto, que es una propuesta breve, muy acotada, casi limitada, ¿verdad? Pues tiene una parte del humor que es de principios y fundamentos, a modo de apunte teórico, la propuesta, por tanto, una segunda que tiene que ver con la aplicación del análisis, una parte breve pasarse de la carátula de apuntación y la propuesta, por una segunda que tiene que ver con la aplicación. Son 23 líneas del análisis, una parte breve pasarse de la carátula de apuntación y la propuesta. Bueno, primero, ¿qué es el humor? 3 líneas del análisis, una parte breve pasarse. Se puede decir que lo humorístico, lo cómico es una forma de primero, que es el humor, 3 cómico, se puede decir que es una forma más particular de establecer. Se puede decir que lo humorístico, lo cómico asumimos que esa definición es más o menos cómico, más entidad, tenemos que considerar más particular que el humor establece. Se puede decir que lo humorístico, lo cómico asumimos que esa definición es más o menos los personajes, el modo de interlocución de los personajes, la situación comunicativa y el derivados del humor, sí que podemos decir desde un punto de vista, si se quiere, semiótico, que el humor se basa en una incongruencia, derivados de asociación entre dos patrones, un patrón, sí que podemos decir desde un punto de vista de referencia, y el patrón B, que es el que el humor se basa, ¿no?, en una incongruencia, derivados de asociación entre dos patrones, un patrón, sí, claro, no toda incongruencia es cómica, y el patrón B, que es el que tendríamos que añadir, ¿no?, que realmente para que haya, para que funcione, sí, claro, no toda incongruencia es cómico, el efecto patrón B, que es el que tendríamos que añadir, ¿no?, que realmente la siguiente consideración tiene que ver para que funcione, hay una complejidad, no todo incongruencia es cómico, el universal o esencial o adicional, que realmente la siguiente consideración tiene que ver para que pueda haber algo, una complejidad, no todo incongruencia es cómico, el universal, y eso puede ser más o menos universal, pero sin embargo la comicidad, el brote de comicidad fundamentalmente es contexto, surge en un contexto y surge en un contexto enmarcado universal, en un marco, la comicidad, el brote de comicidad fundamentalmente algo que asistieron o que dicen haber oído representar a Lope, pero lo que tenemos es un texto dramático editado por Timoneda cuando Lope ya ha muerto, Lope de Rueda ha fallecido, y que está modificado
modificaciones que probablemente tengan que ver con cuestiones relacionadas con rebajar lo obsceno en la obra de Lope, o también con evitar las repeticiones. Y conjeturo que las repeticiones tendrían mucho que ver con lo espectacular frente a la no repetición, que tendría mucho más que ver con el texto literario. Y conjeturo que las repeticiones tendrían mucho que ver. Cuando tenemos un texto teatral que tiene una vocación de ser espectáculo, tenemos que distinguir dos niveles. El nivel 1, que sería el del texto dramático, que tiene que ver con a esos papeles de los entes de ficción. De manera paralela, tenemos también dos niveles de recepción externa. Un nivel de recepción que corresponde al de la comunicación externa 1, la del lector. El lector recibe un texto, lee un texto dramático, y otro nivel de recepción puede ser el de la recepción comunicativa externa del espectador. Evidentemente, todo este tipo de cosas se pueden hacer todavía más complejas, pero eso sería un poco. Y otro nivel de recepción puede ser el de la recepción comunicativa externa. Estamos diciendo, o estoy diciendo, evidentemente, todo este tipo de cosas, que el humor es una forma especial de comunicación. Pero esa forma especial de comunicación se da en un contexto sociocultural, de manera que, para entender tenemos que tener en cuenta cuáles son los modos discursivos que permiten canalizar la ficción. Entonces, el hecho de ser un texto dramático o de ser un texto dramático con vocación espectacular también condiciona mucho el tipo de humor. Entonces, el hecho de ser un texto dramático, en relación con esto, cuando hablamos del humor en el teatro, tenemos que distinguir tres niveles de humor. Tenemos un humor lingüístico. Se vocea, etcétera, etcétera, y otro humor que es no lingüístico. Todo eso se da en el humor teatral. Es cierto que en un texto que recibimos, como el de Timoneda, lo que tenemos que reconocer es qué humor es estrictamente de palabra teatral y qué humor, a partir de las palabras que conservamos en el texto, nos permiten inferir el humor paralingüístico, humor es estrictamente de palabra o paraverbal, y el humor no lingüístico. Para la clave humorística tendremos que tener en cuenta esos dos niveles de los que yo estaba hablando, el nivel 1 del texto literario, y por tanto tenemos que interpretar del espectáculo. ¿Cómo sería el espectáculo? Desde este punto de vista tenemos que pensar en que hay las acotaciones del teatro clásico en general, estoy hablando muy en general, son acotaciones muy pequeñas, muy delimitadas, entra y sale un personaje, pero sí que tenemos que recuperar las acotaciones internas, o lo que podemos denominar las didascalias teatrales. ¿Qué palabras nos están dando pistas de cómo se mueven los personajes, de cómo hablar? Las acotaciones internas, o lo que podemos denominar las didascalias teatrales. Hemos pasado muy rápidamente por principios y fundamentos, y ahora me voy a centrar en la parte de aplicación. No sé si hay alguien que puede leer conmigo. Vale, perfecto. Entonces, vamos a hacer una pequeña lectura, la lectura del comienzo de la carátula, que termina con un gancho humorístico. Vamos a hacer una pequeña lectura, es el simple, que voy a ser yo, y Salcedo, que termina con un gancho, con un gancho. Señor Mosamo. Uy, ¿tú no lo ves? Pardies. ¿Qué es negocio ese que se te puede creer fácilmente? A no creerme dijera que no estabades en vuestro juicio, pues a fe que vengo a tratar con vuesa merced un negocio que me va mucho en mi conciencia, si acaso me tiene cilicio. Silencio, querrás decir. Sí, silencio será. Pienso... Pues di lo que quieres, que el lugar harto apartado es. Si ha de haber silencio o cosa de secreto. ¿Hay alguien que nos pueda oír por aquí?
Mírelo bien, porque es cosa de grande secreto. Y en topetando que le topeté, luego conocí que era vuesa merced, como si me lo dijeran al oído. Que te creo sin falta. Pues no me había de creer, siendo nieto de pastelero. ¿Qué hay? Acabemos. Hablé quedo. ¿Qué aguardas? Más quedo. Di lo que has de decir. Hay quien no se escuche. ¡No! ¡Te habemos dicho que no! Bueno, pues evidentemente este es el primer gancho de humor. Muchas gracias, Rosy. ¿Qué aspectos habría que tener en cuenta para analizar el humor? Pues 6, que los voy a enumerar y luego voy a particularizar en la medida de lo posible. Cuando llegue al tiempo, Rosa, me interrumpes. Primero, tenemos que tener en cuenta el género discursivo o marco discursivo, en sentido muy amplio del término género discursivo. En segundo, el contraste de guiones, lo que antes denominaba incongruencia. ¿Qué entendemos por guión? Patrón de conocimiento, formas de ver las cosas o formas de actuar. Si contrastan, hay congruencia y hay efecto cómico, tenemos comicidad. Razonamiento, que yo he denominado aquí lógico-cómico. Formas de razonar en clave cómica. Marcas o recursos lingüísticos que pueden explotar la comicidad. Indicadores que necesariamente van a ser lingüísticos en muchos casos, pero que apuntan hacia lo paralingüístico y lo no verbal. Y por último, definir cuál es el objeto o meta de la comicidad. Bien, el género marco discursivo. Primero, la convención genérica, es decir, el hecho de que estemos ante teatro, que sea breve y que sea cómico, nos permite de entrada entender que todo lo que se da en el espectáculo, total o parcialmente, puede ser cómico. Es una clave. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo que una intervención se dé en un contexto serio o un contexto como este que es declaradamente informal o cómico. Los personajes, definición de los personajes. Aquí los personajes son personajes tipos. El criado simple es un tontorrón. A veces no lo es tanto, a veces parece tontorrón y no lo es, pero en principio es un tontorrón. Y va a ser el objeto de burla en la mayor parte de los pasos. Y el amo normalmente se dibuja como un contraste al criado, casi como los dos payasos, ¿verdad? Los dos payasos clásicos. La trama es sencilla, la trama argumental de estos pasos es sencilla, con un desenlace o remate humorístico, con un acabado humorístico. Aquí hemos visto un pasaje que también termina con un remate humorístico, pero es, digamos que un gag o un gancho parcial. Sin embargo, el paso termina con algo humorístico. A veces lo humorístico consistía en los palos que le daba el amo al criado, por ejemplo. Esa trama argumental sencilla tiene un planteamiento, que es prácticamente lo que hemos leído aquí. Alameda se ha encontrado una carátula, una máscara, cree que es algo muy valioso. Probablemente choquen los dos, choque tanto Alameda y Salcedo, y entonces Alameda se ve obligado a contar el secreto, pero lo hace como no se cuentan los secretos. Ese sería el planteamiento. Después, el desarrollo es que Salcedo decide engañar a Alameda y le dice que esa carátula que no es nada valioso y que es una desgracia, porque realmente es la cara desollada de un tal Diego Sánchez al que habían asesinado y robado. Así que le dice, para seguir con la broma, que se vaya a hacer de santero a una ermita para evitar la maldición del desollado. Mientras Alameda se va y ya está ejerciendo sus funciones de santero, Salcedo se cubre con una sábana y va en busca de Alameda para hacerle entender que puede ser un aparecido, que puede ser el alma del desollado, ¿no? El desenlace es, tras una conversación donde Alameda está realmente asustado. Al principio parece que Alameda sí que cree lo que le está diciendo el amo, pero después toma la decisión de huir. Huye también de los palos, lo cual sería una sorpresa para el espectador. Huye de los palos, pero huye diciendo que con una respuesta ingeniosa, ¿no? Dice que ¿hasta cuándo puede esperar? Pues espere aquí hasta el día del juicio final, dice, ¿no? Que yo me voy. Por tanto, el marco discursivo, donde todo lo que hay
en la pieza teatral sirve para desatar el humor. El segundo aspecto, el contraste de guiones. Aquí lo que tenemos es un contraste de guión. ¿Qué es un secreto? ¿Cómo se guardan los secretos? ¿A quién se puede confiar? Y cuando nosotros damos a entender un secreto, ¿de qué manera tenemos que transmitir esa confidencia? Ese, digamos, sería A en ese esquema que yo he dado. B es lo contrario. El guión B es la incongruencia. Yo tengo un secreto y en lugar de decirlo de forma confidencial, se lo digo a todo el mundo. Se lo digo en voz alta, hago que además lo marquen mucho, ¿no? Porque enfado mucho al amo. Esto sería el secreto a voces. Es un secreto a voces y eso es lo humorístico. Es muy interesante porque aquí esos dos niveles comunicativos de los que yo estaba hablando se van a hibridar, porque la situación escénica se va a confundir con la situación extraescénica. Va a haber una ruptura de la cuarta pared, porque los testigos a los que está diciendo Alameda el secreto es el público. Es una ficcionalización del público. Por eso dice al final el amo dice, no te habemos dicho que no, está incluyendo al público. Y es un juego casi que recuerda al de los títeres, ¿verdad? Razonamiento lógico-cómico. El simple es el personaje cómico. Por eso a veces cuando se hacen introducciones en las obras se dicen recursos cómicos, se recogen todos los recursos cómicos del simple, pero nada más. Claro, ¿qué es lo que hace el simple? Argumentar de manera débil o disparatada. Que te creo sin falta, dice, pues no me había de creer, siendo nieto de pastelero. Es algo un poco fuerte, ¿no? Aunque lo dice Areusa, por ejemplo, en La Celestina también, ¿no? en otro contexto. O utiliza expresiones tautológicas o casi evidentes, ¿no? Anoto paros, no le pudiera encontrar. Claro, normal, ¿no? Las marcas lingüísticas, yo distinguiría dos niveles. Las marcas lingüísticas del proceso de interlocución, de cómo dialogan, y en las marcas lingüísticas del uso del código. En el proceso de interlocución se abusa de la repetición de intervenciones poco informativas, que dicen lo mismo. Dice Alameda, otra vez. Y entopetando que le topeté, luego conocí que era vuesa merced, como si me lo dijeran al oído. Dice, que te creo sin falta. Está repitiendo lo mismo que ha dicho en la primera intervención. Y otro elemento también humorístico es la prolongación excesiva de intercambios, la insistencia del criado en que baje la voz continuamente hasta que le saca de quicio, ¿no? al amo. Y el uso de código. El uso de código es confusión de piezas léxicas, cilicio por silencio, que probablemente no sea una confusión tan inocente como creemos, teniendo en cuenta la época, y luego el desarrollo de estructuras sintácticas para crear una imagen humorística, que esto, yo siempre lo comento a propósito de este ejemplo, que es Chiquito de la Calzada, ¿no? Porque dice, anoto paros que no le pudiera encontrar, aunque echara más vueltas que un podenco cuando se viene a acostar. Claro, y no solamente es más vueltas que un perro, sino que además dentro de los perros es el podenco, que es el perro más inquieto. O sea que... Indicadores paralingüísticos. Hay interrupciones y pausas marcadas que se reconocen. Claro, se puede decir, es que la puntuación, en el primer caso, sí, silencio será. Pienso que ahí hay algo paralingüístico, hay una pausa. Pero hay una pausa también en Salcedo cuando dice... ¿Qué aguardas? En la línea 19, ¿no? ¿Qué aguardas? Lo que quiere dar a entender que la otra persona está demorando la intención de hablar, ¿no? A eso me refería, que son indicadores paralingüísticos del modo de actuar, del modo en que tienen que actuar. Dentro de los indicadores paralingüísticos, la manera de decir, estaría el contraste de intensidad. Por ejemplo, es muy evidente que este ingrediente es el que sirve para trabajar el gag humorístico, porque la insistencia en que cada vez hable más despacio más bajito, Quedo puede tener dos interpretaciones, es cierto, que hable más bajito y más despacio, esa insistencia lo que nos da a entender es que se está hablando más bajito cada vez, hasta que se estalla. Le decía antes a Rosa, cuando le proponía malévolamente esto, que en el fondo es Epi Blas, ¿no? Epi, déjame, es igual. O sea, es ese tipo de juego, ¿no? Indicadores no lingüísticos. Primero hay una indicación de la escénica,
de ixis espacial escénica. ¿Está usted acá? Que es un poco absurdo para el comienzo. ¿Está usted acá? Claro, no lo ves. Probablemente porque se han chocado. El comienzo es un choque. Alameda está con la carátula, está distraído, va andando. El amo puede estar quieto y entonces chocan. Y ahí por eso se dice topar. Topar. También hay una ixis espacial extraescénica. Mírelo bien. Ese mírelo bien no puede estar dirigido al público que luego va a estar implicado en esa recepción con Salcedo. Puede ser. Mírelo bien, a ver si hay alguien. ¿Hay alguien aquí? Está rompiendo la cuarta pared, ¿no? Y luego hay el movimiento actoral del que yo estaba hablando dentro de los marcadores no lingüísticos, es al no toparos, yo creo que remite a un choque involuntario. De hecho, lo repite en 2 ocasiones el simple por eso, porque en el fondo el personaje está ocultando algo y se ve obligado a contar el secreto al amo, ¿no? El último apartado tenía que ver con el objeto cómico de la obra, ¿no? El objeto cómico de la obra, el objeto de comicidad o la meta de comicidad es el simple. El amo busca la complicidad del público para burlarse del simple. Se viste como un ensabanado, pero como un aparecido, para reírse de él. Ese es el objetivo de la obra. Pero dentro, por ejemplo, en este gancho inicial que hemos leído, acaban siendo cómicos los dos. Resultan cómicos tanto Alameda por su insistencia y por su comportamiento ya establecido de simple, que es incongruente, pero también la pérdida de control de Salcedo hace que, digamos, crea la comicidad y, por tanto, ha sacado de las casillas al amo. Y esto es lo que quería decir, porque vamos así en tiempo, ¿verdad? ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Vale, pues esto es lo que yo quería comentar. Así que muchísimas gracias.